Muy bien, buenos días, ¿qué tal? Buenos días a todos. Comentarles 4 cosas al respecto del día de hoy y de la actualidad de la mesa, junta de portavoces y pleno que tendremos en el día de hoy y en el día de mañana. En primer lugar, quería decirle, como todos ustedes conocen, esta tarde Ciudadanos presentará su proyecto de ley de autónomos, primer proyecto de ley de Ciudadanos en esta Cámara, en esta legislatura, pero también en esta Cámara como proyecto de ley. Creemos que es un proyecto de ley importante, un proyecto de ley que pretende mejorar la vida de 3,5 millones de españoles y que, como ustedes conocen, pues es una bandera de Ciudadanos, uno de los ejes de nuestra actuación, tanto en la campaña electoral como nuestra acción legislativa desde que ha empezado esta legislatura. También estaba y se recogía en uno de los puntos de acuerdo con estos 150 puntos que cerramos con el Partido Popular y también incluso en la legislatura anterior con el Partido Socialista. Lo que creemos y nos parece importante resaltar es que este proyecto de ley, la forma en la que se ha conducido, la forma en la que ha llegado hasta la Cámara esta tarde y la forma en la que entendemos que se va a desarrollar la votación de esta misma tarde, pues pudiera ser la forma en la que esta legislatura pudiera avanzar. Es decir, un acuerdo con un partido de gobierno, Partido Popular, un acuerdo con el principal partido de la oposición, Partido Socialista, cosas que estaban en los dos, en esa intersección entre el acuerdo de la legislatura con el Partido Socialista, el acuerdo con el Partido Popular en esta legislatura, el acuerdo con el que el señor Rajoy salió investido y, por tanto, creemos que la manera en la que debe enfocarse esta legislatura precisamente es la del cumplimiento por parte del partido de gobierno que soporta al Gobierno, el Partido Popular, en el cumplimiento de esas 150 exigencias que vimos y que cerramos para el acto de la investidura del presidente del Gobierno. Segundo punto tiene que ver con la amnistía fiscal. Sé que esto es un tema sobre el que ustedes iban a preguntar también, así que ya me adelanto. En el día de hoy veremos una moción, consecuencia de la interpelación que hicimos la semana pasada al Gobierno sobre este tema. Decirles, como todos ustedes conocen, precisamente en la sesión de la semana pasada, el ministro de Hacienda se comprometió y manifestó que no prescribe esta regularización, esta revisión del proceso de regularización y que, por tanto, pues nosotros entendemos que precisamente como él atestiguó en sede parlamentaria que esto no prescribe, pues estamos a la espera de ver, en todo caso, cuáles son las acciones que el ministro y el Gobierno está tomando para proceder precisamente a esa regularización, abrir otra vez las actas de inspección y regularizar la situación por la que esos contribuyentes pagaron solo el 3% o menos en lugar del 10% comprometido en el proceso de regularización fiscal. Ustedes saben también que hay enmiendas del Partido Popular, del Partido Socialista, a esta moción. Las veremos a lo largo de la tarde, se discutirán. No podré avanzarles en estos momentos cómo va a quedar resuelto, porque probablemente se estarán viendo incluso a lo largo de la propia sesión. En tercer lugar, decirles también que hemos solicitado la creación de una fiscalía especializada en delitos de propiedad intelectual. Esto es un tema que nos parece capital, está en nuestro programa electoral, es un tema que nos parece muy importante porque la piratería hoy en día es un problema cada vez más creciente. Creemos que el Gobierno debe de enfocarlo de forma eficaz y la forma eficaz precisamente es la creación de una fiscalía especializada en este tipo de delitos que, como ustedes conocen, tienen mucho que ver con la tecnología o las nuevas tecnologías y que a veces requieren de medios específicos y especiales para su atención. La piratería hoy en día está ocasionando una pérdida de más de 10.000 puestos de trabajo o ha ocasionado hasta el momento una pérdida de más de 10.000 puestos de trabajo y creemos que ya empieza a ser no solamente un fenómeno económico, sino un fenómeno social que tiene que ver con la creación de empleo y que el Gobierno debe ponerse a remediar cuanto antes este tema. Y, finalmente, el tema de la LOMCE, que todos ustedes conocen. El otro día el ministro presentó el acuerdo ayer con las comunidades autónomas. Nos parece positivo.
este acuerdo con las comunidades autónomas, pero nos gustaría resaltar que está bien reunirse con las comunidades autónomas y llegar a acuerdos con ellos en este sentido, pero nosotros entendemos que la comunidad educativa pues debería de ser uno de los ejes principales en los que el ministro debería haber puesto foco en estas reuniones, cosa que no ha hecho. Nos extraña que no se haya reunido con el Consejo Escolar Estatal y creemos y reclamamos y le pedimos y le solicitamos desde aquí al ministro que lo antes que pueda, por favor, vuelva a reunirse o empiece a reunirse con la comunidad educativa, que es sin cuya participación este Pacto Nacional por la Educación que todos ustedes conocen, pues no podrá llevarse a cabo en la forma en la que todos queremos, ¿no? Un gran Pacto Nacional por la Educación, primera vez, como todos ustedes conocen, que el Partido Popular y el Partido Socialista, en democracia, desde que se inició la democracia, consiguen ponerse de acuerdo sobre un pacto educativo. Esto ha sido posible, pues yo creo que gracias a ese buen hacer de los diputados de Ciudadanos que están llevando esta negociación y que, como todos ustedes saben, son Marta Martín y la gente de Educación. Y yo desde aquí pues también quiero transmitirle y felicitar a mis compañeros que han hecho un trabajo tan importante como para que por primera vez, insisto, el Partido Popular y el Partido Socialista se pongan de acuerdo en este tema. Y sin más, pues me someto a las preguntas que ustedes quieran hacer. Sí, solo concretar, de su reflexión entiendo que no apoyan la enmienda de la publicación de los nombres de los amnistiados. No. Bueno, las enmiendas se van a discutir a lo largo de esta tarde. Vamos a ver cómo se negocian. En principio parece que esa publicación, cuanto menos, ofrece dudosa legalidad. Es un tema que hay que estudiar despacio. Como ustedes saben, pues aparte de la Ley de Protección de Datos, hay otras leyes de protección de temas fiscales y, bueno, pues en principio parece que es cuanto menos cuestionable su legalidad. Pero hay otras cosas que la enmienda tiene y que probablemente el proceso de transacción, si es que al final se transacciona algo, salga adelante o no salga nada y la votación se vote en los propios términos de la moción que hemos presentado. Pero en principio no apoyan esta medida en concreto porque les parece que es de dudosa legalidad. Así es. Muchísimas gracias. A mí me gustaría que me contara cómo van las negociaciones de los presupuestos con los demás partidos. Gracias. Bueno, los presupuestos todavía saben que antes de los presupuestos está el tema del techo de gasto que irá al Consejo de Política Fiscal de este viernes y, por tanto, se está más trabajando en el tema del techo de gasto. A nosotros lo que nos parece importante en el techo de gasto es que, efectivamente, las comunidades autónomas tengan, es un tema en el que también estamos incidiendo con el Gobierno, las comunidades autónomas tengan margen para mejorar su propia financiación. Y esto nos parece importante, más de la que tenían hasta ahora, porque al final creemos que es positivo las políticas que muchísimos de los impuestos que están derivados a las comunidades autónomas, que al final son los que los ciudadanos están pagando. El ciudadano cuando tiene que pagar, no se cree usted que empieza a pensar cuánto del impuesto viene de la comunidad autónoma, cuánto del Gobierno. Al final su atención es importante y por lo tanto queremos que se mejore este ratio que en estos momentos tienen. Seguimos negociando eso. Nosotros lo que queremos es que dentro de ese techo de gasto estén incluidos los 5.000 millones, como ustedes saben, que nosotros queremos para políticas sociales, que nos parece importantísimo, y no vamos a renunciar a que esas políticas sociales se puedan desarrollar porque no haya dinero para ello. Creemos que hay sitios en los que se puede ahorrar dinero, como el pinchazo de la burbuja política, eliminar las duplicidades, precisamente lo que hemos hablado antes también de la amnistía fiscal, la lucha contra el fraude, el impuesto de sociedades, en fin, esos son los terrenos en los que creemos que se puede obtener dinero para dar más dinero a las comunidades autónomas y financiar todos los proyectos sociales que nosotros llevamos en nuestro programa electoral y que forman parte de las 150 exigencias que se cerraron con el Partido Popular. Sí, hola, buenos días. Quería saber sobre el tema del veto del Gobierno a la proposición de ley de subida de las pensiones, ya que Ciudadanos no es firmante de esa proposición de ley. Quería saber si Ciudadanos va a estar a favor de que se levante o no ese veto o se acepte.
Y, en segundo lugar, lo siento, aunque sea muy pesado, si me puede decir del resto de cosas que va a votar Ciudadanos esta tarde. Bueno, sobre el veto es un veto del Gobierno. A mí me parece que el Gobierno pues, ejerce su derecho a veto como constitucionalmente lo tiene recogido, siempre que se modifique, lógicamente, el presupuesto. Yo creo que corresponde en esa proposición quizás a los partidos proponentes, no sé si modificarla o enmendarla en la medida en la que sea posible para que ese veto no se produzca. Creemos que así es como se tiene que hacer las cosas. Nosotros lo hicimos también, como ustedes saben, nuestro proyecto de ley de autónomos fue vetado en primera instancia, en primera norma por el Gobierno, y nosotros lo que hicimos fue modificarlo, volver a presentarlo y para que pasara ese veto. Bueno, yo creo que igual que lo hicimos nosotros, pues pueden hacerlo otros grupos políticos. No es simplemente trabajar un poco para que encontrar la medida en la que el Gobierno pues, no tenga esa posibilidad de vetarlo. Eso es lo que se trata. Y respecto a las votaciones de esta tarde, pues lógicamente estaremos a favor de nuestro proyecto de ley de autónomos. Hay otro proyecto de ley que ustedes saben del PNV sobre la ley de memoria, sobre la ley de secretos oficiales. Estamos hablando con ellos para probablemente, no les puedo decir en estos momentos cuál va a ser la votación. No os lo puedo decir porque todavía no lo tenemos claro. Probablemente nos abstendremos o incluso votaremos a favor, depende. Son las dos posibilidades que tenemos en este sentido. Y los otros dos proyectos no de ley, hay dos proyectos no de ley más. En fin, muchos de ellos, como ustedes saben, están precisamente enmendándose. Entonces, dependiendo de que la enmienda se tramite, no se tramite, se haga un texto en el que se transaccionen las enmiendas o no, pues el sentido del voto es uno u otro. Le puedo decir estos dos, que son los de proposiciones de ley que no admiten enmiendas y que, por tanto, son muchísimo más claros la posición del grupo parlamentario. Los otros lo iremos viendo a lo largo de la tarde. Saben ustedes que hasta el final esto está siempre encima de la mesa. Pero si me permite un momento. Sí. Perdón. En la moción del PSOE de la ley Mordaza, que se va a votar por partes, el punto concreto en el que se pide la derogación de la ley, ¿ustedes van a votar a favor o en contra? Bueno, nosotros hemos presentado una enmienda. Por eso le digo que muchas veces es que no se puede decir. Nosotros hemos presentado una enmienda precisamente a ese punto. Es más, de los 6 puntos que tiene esa moción, hemos presentado enmienda a 5 de ellos. Y en concreto, el primero, al que usted me hace referencia, hemos presentado una enmienda en la medida en la que iba incluido literalmente el acuerdo que nosotros cerramos con el Partido Socialista en la legislatura pasada. Exactamente y literalmente la misma medida. Por tanto, vamos a ver qué es lo que el Partido Socialista nos dice sobre esta enmienda y, en función de lo que ellos hagan en esa enmienda, tomaremos el sentido de nuestro voto. Sí, gracias. Yo quería preguntarle sobre la ley de autónomos. El señor Errejón acaba de confirmar que, a la espera de enmiendas, van a votar que sí a la ley de autónomos. Me gustaría que valorase esta decisión y, por otro lado, si va a salir o se podrían recoger en el texto finalmente alguna medida más, aparte de las 6 que ya están establecidas. Gracias. Perdón, aparte de las... Sí, aparte de los 6 puntos que ya están recogidos, el tema de si se podría incorporar alguna otra medida al texto, al proyecto de ley, efectivamente. Bueno, como ustedes saben, esto es simplemente la toma en consideración del proyecto de ley. Es decir, luego este proyecto de ley se enmendará y tendrá su debate parlamentario con las enmiendas oportunas del resto de los grupos. Ahora mismo lo que simplemente se trata es precisamente de que pase el trámite, de que se admita el proyecto de ley para su tramitación. Y, por tanto, pues nos parece bien. Nosotros creemos que cuanto más apoyo tengamos o consigamos para este proyecto de ley, significa que más interés hay. Ya he dicho antes que esto está marcando la vida de 3,5 millones de españoles, que no son pocos, y, por tanto, nos parece que cuanto más consenso tengamos. Nosotros siempre que presentamos algo, no sé si ustedes se dan cuenta, pero nosotros cuando presentamos algo solemos sacar un consenso bastante transversal en la Cámara y bastante mayoritario. Y son muchos los partidos políticos que apoyan nuestras medidas, tanto en PNLs, tanto en comisiones como en plenos. Y esto es porque nosotros normalmente traemos cosas bien trabajadas y, además de bien trabajadas, que mejoran la vida de muchísimos ciudadanos. Y al final es en lo que estamos los políticos, en mejorar la vida de los ciudadanos. Sí, gracias. Me gustaría insistir en la cuestión de la amnistía fiscal. Veo que, por lo que dice, están empezando a asumir un poco los argumentos del Gobierno en cuanto a que no prescriben esa amnistía, que es el argumento que ha estado dando el Ministerio.
a Ciudadanos, que decía que se tenía que hacer antes del día 30, y luego también sobre la lista de defraudadores, que es una de las enmiendas del PSOE. Me gustaría saber cuál es el criterio de Ciudadanos y si Ciudadanos va a asumir ese criterio del Gobierno para evitar así que ese punto del acuerdo pues no se rompa. Y luego, en otro sentido también, sobre el rey Juan Carlos, el rey emérito, la decisión de que sea él quien acuda a Cuba. Me gustaría saber por qué critican exactamente esta decisión y si saben ya si ha sido decisión del Gobierno o no. Nada. Bueno, respecto a lo primero, nosotros, el argumento que usted dice que es un argumento del Gobierno, no se trata de que sea un argumento. Esto es lo que el ministro de Hacienda expresó en un pleno en sede parlamentaria. Por tanto, nosotros debemos de creer cuando un ministro del Reino de España dice en sede parlamentaria, en un pleno, frente a todo el Congreso de los Diputados, que una cosa es de una manera, pues entiendo que él está absolutamente convencido y seguro de lo que es. Y nosotros, en principio, no tenemos por qué dudar ni por qué cuestionarlo. Pero eso no es que sea nuestro argumento, es el argumento del Gobierno. Nosotros lo que sí le decimos al Gobierno es, señores, ustedes tienen hasta el día 30 para, desde nuestro punto de vista, iniciar las actas de inspección. Y, por tanto, lo que queremos es que el Gobierno inicie las actas de inspección lo antes posible. Una vez pasado el día 30, le preguntaremos al Gobierno qué ha hecho en este sentido. Si nos dicen que no lo han hecho porque todavía esto no ha prescrito, pero que lo van a hacer en la semana siguiente, pues mire usted, si lo hacen. O sea, a nosotros lo que nos parece que lo importante es hacerlo, es abrir estas actas de inspección. En este sentido, recordarles que abrir estas actas de inspección es darle un botón en un ordenador, no es ponerse a escribir 10.000 cartas con letra redondilla. Es darle un botón e imprimir las 10.000 cartas necesarias para que esto al día siguiente esté en las manos de Correos y, por tanto, en los contribuyentes. Respecto de la lista esta que me hizo usted de los fraudadores, que yo creo que le respondí a esta pregunta. A mí me parece que la lista, a nosotros nos parece que la lista cuanto menos, y no lo digo con certeza 100% porque no la tengo, pero cuanto menos es cuestionable su legalidad, es decir, que se pueda publicar. Está sujeta a diversas leyes que protegen esta información y nos parece que es discutible. Otra cosa probablemente sería en una comisión de investigación. Estaríamos hablando de otra cosa, por supuesto, del Congreso de los Diputados. Y respecto de la visita de Su Majestad el Rey Emérito a las exequias en Cuba de Fidel Castro, pues lo que nosotros opinamos es que nos parece que Fidel Castro ha sido un dictador, ha sido una persona que ha estado sojuzgando a un pueblo, a los, desde luego, opositores y a los líderes políticos que no pensaban exactamente igual que él, y nos parece que nuestro Rey Emérito vaya en representación, mandado por el Gobierno en representación de España, pues no nos parece adecuado. Nos creemos que la representación española debe tener menor rango que la del Rey Emérito. En todo caso, es nuestra opinión. Evidentemente, sea el Gobierno al que le corresponde fijar cuál es el grado de representatividad que quiere, y nosotros lo que hacemos es preguntarle al Gobierno por qué ha decidido que sea ese el nivel de representatividad del Reino de España en esas exequias. En todo caso, nos parecería que a nivel de Secretario de Estado es suficiente. Hola, buenas tardes. Quería hacerle dos cuestiones. La primera es si el ministro Montoro ya había dicho en el Pleno que no había caducidad respecto a la amnistía, porque ayer fijan un ultimátum de 48 horas cuando ya el ministro Montoro había dado esa explicación anteriormente. Y, en segundo lugar, tengo que pedirle una valoración sobre el acuerdo judicial al que ha llegado su partido con una trabajadora del mismo, donde además precisamente ya una de las quejas que hace la denuncia es que está contratada como falsa autónoma, que hoy ustedes presentan la ley de autónomos. Muchas gracias. Dos cosas. Bueno, en primer lugar, sobre el tema de la amnistía fiscal, vuelvo a reiterar. Nosotros lo que nos parece es que el día 30 finalizaba un plazo, el ministro ha dicho que no, nosotros nos gustaría que antes de ese plazo esto se pusiera en marcha, entre otras cosas porque si estamos considerando que los 1.000 millones que entendemos que se podrían regularizar en este proceso pueden formar parte de los presupuestos del año que viene, pues cuanto antes empecemos a gestionarlo, pues y a recaudarlo, pues muchísimo mejor, porque antes entrarán en las arcas públicas y, por tanto, se podrá hacer disposición de ella para el gasto que nosotros queremos comprometer en los próximos presupuestos del Estado, que no es más que gasto dedicado a mejoras sociales que yo creo que todos los ciudadanos están reclamando al Gobierno. Por tanto, creemos que no ha lugar a dilatar este proceso más tiempo, porque no entendemos que aporta esa dilación.
Por eso le exigimos que lo haga lo antes posible, no por otra cosa. Y respecto de la valoración que usted me pedía sobre este proceso, pues lo único que tengo que decirle es que, como en cualquier empresa, cuando se extingue la relación laboral entre un trabajador y la empresa que le contrata, en este caso el partido Ciudadanos, pues si se llega a un acuerdo, que es lo que normalmente los propios jueces de lo social están reclamando de forma permanente en los tribunales y todos los procesos de mediación llevan hacia eso, pues no tengo mucho más que decirle. Al final ha habido un acuerdo legal entre los representantes tanto legales, tanto del partido como de la trabajadora, y han llegado a un acuerdo. El acuerdo ha sido satisfactorio por ambas partes, porque así entiendo que si no, no lo hubieran firmado cualquiera de ellas. Y una vez que ese acuerdo pues se ha firmado por ambas partes y es satisfactorio por las dos, pues para mí el asunto queda finalizado y finiquitado, ¿no? Como otra relación más que se extingue, de las muchas que se extinguen en cualquiera de las empresas, en un mutuo acuerdo entre trabajador y empresario. Muchas gracias. A vosotros. Gracias. Hasta luego.